El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Con mucha frecuencia me sucede que al meditar un pasaje de la Escritura me lleva a pensar en otro, a meditar en otro pasaje. Y hoy la lectura que hemos escuchado del libro del Eclesiástico me lleva a pensar mucho en la parábola del hijo pródigo. Fíjense ustedes, inicia diciendo: no confíes en tus riquezas, ni digas con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por sus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. Si recordamos lo que nos dice la parábola del hijo pródigo, vemos que era un hijo que lo tenía todo, junto a su padre y a su hermano, que pide una herencia que no le corresponde, que confía mucho en él, en sus posesiones, que se deja llevar por sus pasiones, por sus caprichos, y que cuando cae en la desgracia, en la pobreza, es abandonado. No digas ya a nadie me someto. Él tal vez creía que obedecer a su padre era sometimiento y por eso quería independencia. Y fíjense ustedes, algo interesante es: no confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. Una de las cosas que más me llama la atención de la parábola del hijo pródigo, haciendo una comparación con este texto, es que este jovencito esperó a llegar a tocar fondo para eventualmente darse cuenta de que se había equivocado. Él pudo evitar haber llegado a ser esclavo, haber comido con los animales, con los cerdos, pero tal vez su ceguera, su soberbia no lo dejaba reconocer su falta y llegó hasta el fondo. Y fíjense que muchas veces nosotros también nos dejamos llevar por esa tentación de ser obstinados y no reconocer nuestros errores a tiempo. Y eso puede generar en nosotros mucho mal, pero también en las personas que más decimos amar. Cuando estaba en la adolescencia, escuché una predicación de Salvador Gómez. Se titulaba Joven, a ti te lo digo, levántate. Y él allí en esa charla daba un testimonio muy impactante para mí. Él decía que conoció a un señor en Guatemala que iba manejando su vehículo en compañía de un amigo, era de noche. Sin querer, este señor atropella a un hombre. Y cuando él se detiene para bajarse del carro y revisarlo, su amigo se asusta y le dice: vámonos,
vámonos porque va a llegar la policía y te van a hacer un problema, te van a meter preso. Y claro, en un momento como este de miedo, de temor, este hombre decidió hacerle caso a su amigo, al mal consejo de su amigo, y se fue. Pero no se dieron cuenta de que el cuerpo había quedado atascado en el carro y lo llevaban arrastrando. Y más adelante tuvieron que detenerse a recoger pedazos de cadáver. Y Salvador Gómez hacía esta reflexión. Él dice, si se hubieran detenido en el momento preciso, era cuestión de llevar un herido al hospital, o tal vez estaba fallecido, pero estaba entero. Y si hubiera explicado, fue algo que ocurrió como accidente, no fue una culpa directa del chofer. Pero por no detenerse a tiempo, tuvieron más adelante que recoger pedazos de cadáver. Y él decía, ¿cuántos de nosotros estamos en la misma situación? Pudiéndonos detener a tiempo en lo que estamos haciendo mal, o comenzar el bien que podemos hacer, no lo hacemos. Y con eso ponemos en riesgo nuestras vidas y las vidas de las demás personas que nos aman y a las cuales nosotras decimos amar. Voy a poner un ejemplo, las adicciones, en cualquiera de sus formas, pero vamos a hablar, por ejemplo, del alcoholismo. Cuando una persona se deja arrastrar por el alcoholismo, no solamente sufre ella, sufre la familia. Y hay que ver la gran cantidad de familias que se destruyen a causa de esta adicción. Si se detienen a tiempo, se pueden salvar muchas vidas. Y no me refiero simplemente desde el punto de vista de esta vida, sino la vida espiritual. Vale la pena, queridos hermanos y hermanas, que nosotros reflexionemos y que nos demos cuenta qué caminos estamos llevando. Y ustedes me dirán, padre, pero estamos en misa entre semana, no nos obliga a venir acá. Se supone que somos gente buena, por eso estamos acá. Yo sé que es así. Pero como siempre digo, solamente Dios no desea que seamos buenos, sino que seamos santos. Estaba escuchando una predicación de un sacerdote muy querido, Monseñor Sipols. Es un hombre que habla de una manera muy sencilla, pero también muy profunda. Y él decía que el católico antes era llamado católico, pero después, para diferenciar a unos de otros, se agregó la palabra practicante. Dice, católico es aquel que se bautiza y que bueno, que tal vez recibió el sacramento, pero no practica su fe. Con católico practicante se quiere expresar a aquella persona que se supone que al menos va a misa de vez en cuando y conoce un poco de su fe. Pero él dice que ya se ha tenido que cambiar el término, porque resulta ser de que el primer católico, el católico a secas, él decía, puede ser un católico sin vergüenza. Pero ahora el católico practicante también se le agrega católico practicante sin vergüenza. Y la razón por la cual él dice eso es porque dice que muchas veces hay una gran incoherencia en la manera como vivimos la fe. Y él ponía un ejemplo muy bonito. Él dice que desde pequeño él quiso ser sacerdote. Y por supuesto, siendo el hijo único, varón, todas las amistades de sus padres que llegaban a la casa lo veían a él, y él quería ser sacerdote, y él jugaba con sus santitos. Entonces él era un niño querido por todos. Su hermana comenzó a darse cuenta que ser, pues así, tenía sus beneficios. Entonces la hermana dijo, yo quiero ser monja. Pero es chistoso porque él dice, mi hermana decía, yo quiero ser monja de lunes a viernes y sábado y domingo ser bailarina. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo contrario? Podemos tal vez el sábado y el domingo ser católicos y el resto de la semana no. Y esto es lo que nos enseña la Escritura el día de hoy, a ser coherentes, a ser misericordiosos, a detenernos a tiempo para poder así salvar nuestra alma y salvar la vida de las personas que más queremos. El Evangelio no lo voy a comentar, se los voy a dejar para meditación personal. Pero sin duda alguna vale la pena, queridos hermanos y hermanas, que en estos días previos al inicio de la Cuaresma, nosotros vayamos pensando en qué propósitos cuaresmales podemos ir ofreciéndole al Señor. Recordando que al hacerlo no le estamos haciendo un favor a Dios,
El favor es para nosotros y para las personas que más amamos. Pidámosle al Señor entonces que nos dé la gracia de poder reconocer nuestra miseria, de poder reconocer su misericordia, pero que sobre todo nos enfoquemos en el llamado que Él nos hace a ser santos para alcanzar la vida eterna. Así sea.